De Jacqueline Regina Morales, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Acatlán, con el trabajo La construcción social de la cultura política de los jóvenes. Bueno, pues yo sé que ya es un poco pesado la última ponencia, pero vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico. ¿Cuál es el tema? Es la construcción social de la cultura política y la praxis de ella. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué aspectos envuelven a la cultura política? Bueno, el primero de ellos es que la cultura política se viene trabajando desde los años 60, pero hasta ahora, pues, hay un debate aún entre lo teórico y lo metodológico. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha logrado definir a la cultura política? Bueno, pues cuando hablamos de cultura política estamos hablando de un proceso, algo que está en constante movimiento a través de la historia, no es un ente dado, ¿no? Bueno, otro aspecto, ¿por qué tratar cultura política en este Congreso de Sociología? ¿Por qué meterlo en una mesa de sociología jurídica? Bueno, aparte de servir como una memoria política y social, debemos de tomar en cuenta que a través de explicar estos temas podemos explicar hechos sociales que ahora nos traen problemáticas, como cuáles, como la abstención del voto, como la antipatía de los jóvenes y como mis compañeros ya lo mencionaron, pues la nula participación que se está dando. ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio son jóvenes, en especial del municipio de Catepec, que oscilan en una edad de 18 a 35 años. La metodología que se utilizó es una muestra piloto de 100 encuestas realizadas en la cabecera municipal de Catepec, San Cristóbal, de una forma aleatoria. Bueno, pues el contenido son 4 apartados y las conclusiones. El primer apartado nos dedicaremos al marco conceptual. El segundo apartado tendrá en cuenta la participación social y ciudadana, que es otro punto importante que contribuye a la cultura política. El tercer apartado es la presencia del entorno socioespacial, ¿por qué Catepec? El cuarto apartado pues es el acercamiento cuantitativo a esa muestra y por último tenemos las conclusiones. ¿Cuál es el objetivo principal pues, de este trabajo? Es analizar y reflexionar sobre la existencia de la cultura política con base a la praxis que de ella devenga. Bueno, pues para cultura quiero aclarar, ¿no? Este trabajo no se trata de discutir qué es o qué no es cultura política. Vamos a tomar un concepto ya dado y a partir de él trabajar, ¿no? Cultura política para el doctor Gutiérrez es la forma en que el sistema es internalizado subjetivamente por el individuo. ¿De qué nos está hablando? De esa relación que se da entre el sujeto y el sistema político que lo rodea. Pero bueno, ¿cuáles son los elementos de esta cultura política? Primero, que la cultura política no la podemos entender si no vemos su historia. ¿Por qué su historia? Porque es un proceso que se da a través de las actividades, de los movimientos, del ayer y hoy de cada momento. En segundo aspecto, tenemos que tomar los imaginarios colectivos. ¿Cuáles son las idealizaciones de esos jóvenes? Y bueno, ¿quiénes son estos, los constructores, las principales instituciones en estos imaginarios colectivos? Pues si recuerdan, son las instituciones primarias, en este caso la familia y el Estado. Y por último, pues tenemos que tomar en cuenta que no hay cultura política sin antes haber una cultura. ¿Y qué es cultura? Pues la cultura son los dispositivos simbólicos, prácticos, significados, hábitos, costumbres y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. No sé si recuerdan, pero bueno, esta definición la tomé de Taylor, es antropólogo, sociólogo, por si gustan consultar. ¿Cuál es el problema que enfrenta la cultura política actualmente? Lo planteo en 2 problemáticas principales. Una de ellas, pues, es el nulo tejido que se está dando entre el sistema político y el sujeto. ¿Por qué? Porque el sistema político mexicano no concuerda con las aspiraciones de la sociedad. Muchas veces lo que quiere el sistema político no es lo mismo que quiere la sociedad mexicana. Sin embargo, pues tenemos un discurso que dice que México vive en una democracia, que tenemos ciudadanos, que entonces, bueno, ¿qué tanto este discurso
se aplica en los ciudadanos? ¿Qué tanta praxis hay de él? El segundo problema, pues, sería la cuestión de la generación. ¿Qué tenemos ahora? Una generación desconfiada, una generación que no le interesan los asuntos del país. ¿A partir de cuándo podríamos marcar que se da este problema? Pues se podría decir que a partir de la entrada de la alternancia al poder, esto en el 2000. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes que fueron convocados a esa elección pusieron todas sus esperanzas en este nuevo partido, ¿no? En el cambio, a una democracia, en el PAN. Y sin embargo, a partir de los primeros años nos podemos dar cuenta que nunca llegó este cambio. Entonces tenemos una generación que ya no cree en los partidos políticos, que ya no cree en el sistema y que no le interesa creer. Este sujeto depende de dos conceptos claves. ¿De qué? De la historia y de la cultura. Porque esta cultura es la que forma al individuo, ¿no? Le dice qué hacer y qué no hacer, hasta dónde tiene su marco conceptual. Y la historia, ¿por qué? Porque está en constante movimiento, en constante cambio de actividades. La cuestión de la generación, aquí hay otro punto. Ahora no tenemos una generación como la fue la del 68, que fueron jóvenes organizados que sabían a qué iban, o como la generación del 85, que si recuerdan en el temblor, la generación de jóvenes superó muchas veces las expectativas del gobierno, se vio sobrepasada. ¿Qué tenemos ahora? Esta generación, pues realmente no hay comparación en la que tuvo en esos años. En el capítulo 2, pues sería la importancia de la participación. Como sabemos, pues hay distintos tipos de participación, pero en lo que nos vamos a abocar, pues es en la participación ciudadana y en la participación social. Vamos a iniciar definiendo qué es participación. La participación parte de la cotidianidad social que los reafirma como seres políticos. ¿De qué estamos hablando? Pues se recuerdan Schultz, nos habla de que en la vida cotidiana es donde aprendemos todo lo que el sujeto va conformando y todas las actitudes que éste va a tener. Entonces, si decimos participación, parte de la cotidianidad. El segundo aspecto sería la participación social. Participación social como fenómeno de agrupación, donde los individuos se relacionan con otras instituciones. ¿Para qué se relacionan? Porque tienen ciertos intereses que buscan satisfacer. Y el tercer aspecto sería la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Pues es la que otorga legitimidad y capacidad de consenso en el gobierno democrático. Muchas veces entendemos participación ciudadana con ir y votar, pero realmente esto atañe a otros aspectos como tomar parte de las decisiones importantes que al país le atañen. A partir de esto, ¿qué tenemos en México? Bueno, en México, si se dan cuenta, no hay participación, no porque no quieran los ciudadanos o los individuos, sino porque les